Agradecer al doctor Luis María Pupi y a la doctora Fabiana Calabria la amable invitación realizada en nombre de Artery Latam para participar en este primer curso del Colegio Panamericano del Endotelio y Pared Vascular. Yo soy Dagnovar Aristizábal, médico cardiólogo, dirijo el Centro Clínico de Investigación SICOR en Medellín, Colombia. Soy miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Internacional de Hipertensión y también coordino el Grupo Regional de América de esta sociedad. El título de mi presentación es La determinación de la hemodinámica arterial con el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Quiero iniciar declarando que tengo propiedad intelectual junto con mi institución del método que se utiliza para realizar fenotipos hemodinámicos. Tenemos registrada la propiedad intelectual de este método que ha sido licenciado para uso comercial. La estructura de mi presentación básicamente se inicia por presentarles algunos conceptos básicos requeridos para entender la hemodinámica realizada desde el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Inicialmente hablaremos cómo es el uso de este método para entender la hemodinámica clásica de flujo continuo y la contrastaremos con la hemodinámica de flujo pulsátil. Adicionalmente hablaremos de lo que es el uso de las ondas como método para utilizar el análisis del sistema arterial y también cómo el mapa sin ondas puede hacer un ejercicio similar. Analizaremos los subtipos de hipertensión que se pueden identificar con el mapa y cómo desde este concepto podemos avanzar para hacer un entendimiento de la función arterial y finalmente sobre la optimización diagnóstica y pronóstica que nos permiten hacer estos perfiles circulatorios con el mapa no solamente desde el punto de vista diagnóstico sino para la terapéutica. Realmente nos ha costado mucho esfuerzo y años salir de la hemodinámica clásica de dos componentes, donde la diferencia de presión básicamente está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Ha sido un modelo clásico basado en la ley de Ohm, donde el gasto cardíaco es un cociente entre la presión arterial media y la resistencia vascular sistémica. Y esto nos ha dado cierta claridad de cómo funciona el sistema arterial, pero es incompleta porque no es completamente fisiológica. El sistema arterial trabaja con flujos pulsátiles debido a la función cardíaca intermitente. Entonces necesitamos avanzar hacia un modelo que nos represente mucho mejor cuál es la hemodinámica circulatoria real. Esto se ha podido lograr desde el punto de vista práctico integrando la aorta como uno de los componentes del sistema circulatorio y requiere por lo tanto un análisis de tres componentes: gasto cardíaco, resistencia vascular, pero también la compliance arterial o distensibilidad de la aorta. Es un modelo más refinado donde lo que busca medirse es el flujo y el flujo se hace en dos componentes como lo vamos a detallar en la presentación en unos momentos. Entonces, bajo este modelo sí podemos claramente entender la función del sistema arterial, donde nos permite no solamente mantener un flujo continuo a pesar de la pulsatilidad que se da en el ventrículo izquierdo, pero además una onda de pulso que se propaga por el sistema arterial y que podemos medir. Esto se puede realizar utilizando avances tecnológicos como la tonometría, que nos permite en dos puntos del sistema realizar la medición de esta onda de pulso y evaluar la velocidad de la onda de pulso entre estos dos sitios. Y eso ha sido uno de los métodos clásicos, gold estándar hoy, para evaluar la velocidad de la onda de pulso, que nos da mucha información del sistema arterial. Pero adicionalmente del tensiómetro, que es lo que tenemos para medir la presión arterial, hay otros métodos que miden también la función del sistema arterial. Por ejemplo, la cardiografía de impedancia utiliza otro tipo de ondas que se transmiten en el tórax y que pueden ser fuente importante de valoraciones hemodinámicas, como se verá en algunas de las presentaciones de este curso. Pero aquí el punto es que si en vez de ondas que no tenemos, utilizamos un tensiómetro que mide presiones, ¿qué valores de la presión arterial nos pueden indicar el funcionamiento del sistema arterial? Para responder esa gran pregunta necesitamos desarrollar algunos conceptos metodológicos
que ha sido realmente todo el esfuerzo que hemos realizado a lo largo de bastantes años buscando entender el sistema arterial, la función circulatoria, desde los valores de presión que nos brinda una medición oscilométrica. Si obtenemos estos dos valores, que es lo que medimos con los tensiómetros, ya sea mediciones casuales o mediciones de 24 horas, entonces, ¿qué logramos para que desde ahí obtengamos la función arterial? Recuerden que en la medición casual de la presión arterial tenemos dos valores que es básicamente desde el punto de vista de la onda de pulso representan los valores máximo y mínimo, que son aquí en esta línea roja representadas como presión sistólica y presión diastólica. Pero también tenemos la presión de pulso como diferencia entre los dos valores extremos. Desde estos tres, sistólica, diastólica y de pulso, podemos obtener la presión arterial media, que tradicionalmente se ha obtenido como un tercio de la presión de pulso. Entonces ya tenemos 4 valores y con esos 4 valores podemos hacer unas primeras inferencias desde el estado de la función arterial. Y creo que es importante decir eso, que ya tenemos que trabajar con 4 valores en vez de 2 si queremos avanzar en comprender la función arterial de un paciente. Así que desde el punto de vista de un análisis hemodinámico de los valores que nos da la presión arterial convertidos en esos 4, tenemos cierta capacidad para identificar no solamente cómo está el gasto cardíaco, cómo está la resistencia vascular sistémica y además cómo está la elasticidad de la aorta. Y vamos a mostrar a lo largo de la presentación que la derivación de estos 4 valores nos dan un primer acercamiento a la hemodinámica circulatoria y desde ahí vamos a llegar a identificar la función arterial. Pero en el fondo lo que necesitamos es el flujo. Y este componente es mucho más complejo. Las imágenes cardiovasculares nos han permitido realmente obtener mucho detalle acerca de lo que es el flujo en el sistema arterial, no solamente con las resonancias 4D, sino también con la ecocardiografía y con algunos métodos basados en el ultrasonido que nos dan una muy buena claridad de cómo está comportándose el flujo. Ahora, para hacer realmente un diagnóstico de la función arterial necesitamos llegar a los flujos desde la presión arterial. Y ese es un primer gran paso que hay que dar y voy a mostrarles algunos de los avances importantes que se han dado en esa dirección. Recuerden que clásicamente la medición del flujo utilizando ayudas diagnósticas se hace si se conoce la onda de pulso, porque la onda de pulso permite esencialmente identificar el contorno y sobre ese contorno podemos medir áreas y esas áreas ya sea totales en toda la onda o parciales en la porción sistólica de la onda, nos dan una idea muy clara de cómo está el flujo en el sistema. Entonces, el análisis de la onda de pulso es hoy uno de los elementos angulares de cómo se mide en forma no invasiva la función del sistema cardiovascular, ya sea en ámbitos agudos, en cuidados intensivos, pero también en ámbitos ambulatorios. Y sobre este pilar es que nosotros vamos a cifrar todo el análisis basado en presiones arteriales del mapa. Entonces, en primera instancia, ¿cómo funciona este método? Este método lo que hace es obtener el contorno de la onda de pulso en algún punto donde por tonometría se pueda medir o por algún otro método que lo identifique. Y una vez obtenido el contorno de la onda de pulso, se calcula el área bajo la porción sistólica de la onda de pulso. Y esa área corresponde bastante cercana con el volumen sistólico. Y multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. Entonces tenemos que buscar un método que utilizando presiones arteriales nos permita obtener esta área sistólica de la onda utilizando las presiones arteriales como método para ello. Entonces, si ponemos esto como el gráfico de la porción sistólica, fíjense ustedes que tenemos que, además de tener valores de presión, tener el tiempo sistólico. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue, utilizando ecocardiografía Doppler como referencia bidimensional y Doppler, utilizar las presiones arteriales para construir un trapezoide que inscribimos bajo la curva del contorno de la onda de pulso,
pueden observar que hay bastante similitud con algunos valores por fuera de ella, que globalmente estos dos segmentos que quedan aquí por fuera, en relación con este otro que es del contorno de la onda, se manejan en forma muy similar y hay un error en el área que es cercano al 3%. El tiempo sistólico lo obtenemos por ecocardiografía. Ahí, con base en ello, somos capaces de calcular cuál es el área de este contorno de la onda, pero utilizando presiones, la presión sistólica y la presión media. Como valores los promediamos y eso nos da la presión sistólica media. Y la presión sistólica media en esencia es una medida de la transferencia de volumen a la aorta en términos de presión arterial. Con base en ello, entonces ya hemos logrado un primer paso que se llama establecer cuál es el volumen sistólico, utilizando presiones arteriales como referencia, sin necesidad entonces de una onda de pulso. Eso se realizó hace un par de años, 3 años, en nuestro grupo. Validamos el tiempo eyectivo desde la ecocardiografía, sacamos un modelo predictivo para este parámetro y también para la presión arterial media, y con base en ello llegamos a una primera gran medición que no solamente tener el volumen sistólico, sino tener la distensibilidad de la aorta a través de la compliance arterial, porque eso nos da el nivel de amortiguamiento que tiene la aorta para el flujo sistólico que sale del ventrículo izquierdo y nos permite saber qué porción de ese volumen total sistólico se queda en la aorta en la sístole y qué porción avanza hacia la periferia. Entonces hemos logrado hasta aquí obtener a través del cálculo de la presión sistólica media una fórmula que nos permita saber cuál es el volumen latido o volumen sistólico del ventrículo izquierdo y con base en ello a su vez estimar la compliance arterial, que es un parámetro crítico que no teníamos y que ahora sí vamos a poder integrar en estos análisis. Como les mencioné, fue publicado en el año 2021 y con estos hallazgos nosotros avanzamos a hacer una hemodinamia basada en presiones arteriales del mapa que ilustraré en varios ejemplos a continuación. Existe una calculadora en línea que ustedes pueden utilizar donde utilizando los valores antropométricos del paciente, de la persona que midan la presión arterial, más los datos de presión sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca, se pueden hacer los valores estimados de los otros parámetros que estamos aquí indicando. Una cosa interesante de todo este ejercicio es que permitió, además, desde el valor de compliance arterial, obtener la velocidad de onda de pulso utilizando las ecuaciones de Brouwer y Hill que ellos publicaron por allá por los años 1920 a través de la medición de la distensibilidad de la aorta. Estos valores se derivan desde la compliance arterial y Bardolis había hecho una descripción muy interesante de cómo utilizando la compliance se puede llegar a la velocidad de onda de pulso. Entonces, si ya tenemos un valor de compliance arterial desde los valores del mapa, se puede además tener un estimativo cercano de la velocidad de onda de pulso. Y cuando digo cercano, es que haya una diferencia de 0.5 metros por segundo con un método de gol estándar, como la velocidad carótido-femoral o las mediciones tonométricas en el brazo. Y eso es lo que hemos logrado a partir de obtener el valor de compliance arterial. Adicionalmente, este tipo de análisis lo que permite es que incrementa los valores hemodinámicos que ya reconocemos utilizando el mapa. Sabemos la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico, el gasto cardíaco, la compliance arterial y la velocidad de onda de pulso. Entonces hemos agregado desde los valores de presión arterial y frecuencia cardíaca unas nuevas variables hemodinámicas que vamos a utilizar para diferenciar el estado circulatorio de los pacientes hipertensos. Ahora, la hipertensión arterial gira en torno a dos números que son los que medimos en los pacientes en el consultorio, pero cada uno de esos números a la luz de lo que hemos identificado tiene su propio significado. No es igual tener 140-100 que tener 150-90 desde el punto de vista hemodinámico, o tener 160-76 o tener 128-94. Son valores ambos importantes, pero cada una de esas combinaciones distingue ciertos efectos hemodinámicos y de función circulatoria que debemos avanzar a comprender. Desde un ejercicio simple, nosotros clasificamos la hipertensión arterial en 4 subtipos.
Un primer subtipo que llamamos de hipertensión diastólica aislada, con una presión de pulso por debajo de 50 milímetros de mercurio, habitualmente por debajo de 40. Un segundo subtipo que llamamos de hipertensión sistodiastólica convergente, porque si bien ambas presiones están elevadas, la presión de pulso sigue estando por debajo de 50 milímetros de mercurio. El tercer subtipo de hipertensión sistodiastólica divergente, ya la presión de pulso sobrepasa los 50 milímetros de mercurio. Y el cuarto subtipo de hipertensión arterial divergente, donde claramente solo es hipertensión sistólica aislada, con presiones de pulso muy altas, es más de 60 milímetros de mercurio habitualmente. Si cogemos los hipertensos y los agrupamos en esos 4 subtipos, vamos a ver las diferencias hemodinámicas que tienen. Eso lo hemos hecho en un grupo muy grande de pacientes, en más de 26.000 pacientes con mapas, donde hemos clasificado la hemodinamia a partir de estos hallazgos que les he mencionado. Esta es una publicación del año 2023 donde hicimos esa representación de hemodinámica para distinguir cómo separan de bien esos 4 subtipos y la presión de pulso que caracteriza a esos subtipos la hemodinamia de los pacientes. Aquí hay una figura que en forma rápida lo representa. Observen que un primer grupo, que son los diastólicos aislados, tienen una presión convergente, presión de pulso menos de 50, con una compliance arterial normal, una resistencia vascular normal, un gasto o índice cardíaco normal o alto. Habitualmente se presenta en personas jóvenes por debajo de los 40 años. Los otros subtipos, para contrastar, por ejemplo, la hipertensión sistólica aislada, miren que tiene una compliance arterial muy reducida, con una resistencia vascular alta, con un gasto o índice cardíaco normal o bajo, y se presenta en personas mayores. Los otros 2 sistodiastólicos están al medio y tienen características desde el punto de vista de la hemodinamia que son combinadas. Ya las vamos a detallar un poco más. Entonces, desde ese ejercicio nosotros aprendimos cosas que son muy simples para el clínico. Lo primero es que cuando hablamos de hemodinamia circulatoria, hay 3 subrogados muy sencillos y útiles: la frecuencia cardíaca, la presión de pulso y la presión diastólica. La frecuencia cardíaca habitualmente nos habla de cómo está el gasto cardíaco, porque a mayor frecuencia, más gasto cardíaco. Y eso, desde el punto de vista de hemodinámica, hay que recordarlo en la valoración de un paciente. Igualmente, cuando hay presiones de pulso alta, habitualmente hay disfunción arterial por la compliance arterial disminuida. Entonces, entre más alta la presión de pulso, sobre todo si hay presión diastólica baja, estamos hablando de rigidez arterial. Y igualmente la presión diastólica es un buen subrogado de la resistencia vascular sistémica. Entonces, inicialmente eso hay que mantenerlo presente cuando miramos los pacientes, la presión arterial que obtenemos, porque nos hablan de la hemodinámica circulatoria de base y lo vamos a utilizar a continuación en algunos ejercicios analíticos. Aquí les muestro lo que ha sido una síntesis de nuestro análisis, donde de nuevo estamos incluyendo la compliance arterial y la resistencia vascular sistémica para poder identificar el estado de la función arterial. Y lo vamos a hacer a la luz de los subrogados y con ejemplos del mapa. Este es un ejemplo de un paciente que es hipertenso de novo, 39 años de edad, peso 87, talla 1,65 y que consulta por un cuadro de estrés agudo que presentó en urgencias valores de presión muy elevadas. Le hicieron manejo inicial y después lo envían a hacer un estudio de mapa que está aquí, en el cual ustedes pueden observar que tiene hipertensión sistodiastólica tanto durante el día como durante la noche. Tiene un descenso circadiano conservado, pero tiene hipertensión nocturna. Igualmente presenta presiones altas al día siguiente con un ascenso matutino relativamente franco en la elevación. La frecuencia cardíaca, ustedes pueden ver, aquí está la línea oscura de 80 latidos por minuto, tiene en promedio en el día valores altos. Entonces estamos en presencia de un hipertenso sistodiastólico que por lo menos por la imagen y el perfil de mapas parecería ser convergente, con hipertensión sistodiastólica incluyendo la noche y frecuencias cardíacas en promedio altas. Aquí está la hemodinamia y los valores de presión. Miren ustedes que tiene 140
43,98 en promedio en 24 horas, 152, 104 en el día, y la frecuencia cardíaca en promedio está en 81 latidos por minuto en 24 horas, lo cual es alta. Recuerden que la definición por mapa de frecuencia cardíaca alta es más de 80 o más latidos por minuto. Las cargas de presión muy elevadas, y desde el punto de vista del panel hemodinámico, este panel es todo derivado de las mediciones de presión arterial que hemos hecho. Recuerden, lo mostré hace un momento, que podemos calcular el gasto, podemos calcular el índice, el volumen latido, la resistencia vascular, la velocidad de onda de pulso y también algunos aspectos relacionados con la función del barorreflejo, todo hecho desde los valores del mapa. Entonces, si acompañamos los promedios de presión de los valores hemodinámicos, podemos tener mucho más capacidad de inferir cuál es el estado circulatorio, pero también cuál es la función arterial de estos pacientes. Hay un detalle clínico importante en este mapa, y es que, de nuevo, la presión de pulso de este paciente es normal, 46 milímetros de mercurio. Y si miramos el fenotipo, de nuevo utilizando los valores hemodinámicos que he dicho, podemos decir entonces que tenemos un paciente hipertenso sistodiastólico en el cual 3 de las 4 presiones de las cuales hablé hace un rato están altas. Solamente la presión de pulso está normal. Tiene una resistencia vascular muy aumentada, un índice cardíaco alto, pero una velocidad de onda de pulso normal. Entonces estamos en presencia de un paciente que no tiene tanta disfunción arterial, porque no tiene rigidez arterial desde el punto de vista de la medición de este parámetro, pero sí tiene una resistencia vascular sistémica alta y un índice cardíaco alto. Desde el punto de vista hemodinámico, este es un fenotipo que llamamos neurogénico, porque tiene dos componentes que seguramente dependen de la activación del sistema nervioso autónomo y que dan esa respuesta dual, tanto vascular como cardíaca, con elevación del gasto de índice cardíaco y de la resistencia vascular sistémica, pero sin rigidez arterial por velocidad de onda de pulso. Les contrasto ese ejemplo con este paciente en el cual tiene 53 años, 75 kilos de peso, unos 63 de estatura, y dice que en una valoración que le hicieron en la empresa le encontraron la presión alta, lo envían a consulta, donde también tenía presiones altas, y le ordenan un mapa para clarificar el diagnóstico final de su hipertensión, y este es el estudio. Pueden ustedes observar que, de nuevo, al igual que el caso anterior, tiene hipertensión sistodiastólica, incluso presiones mucho más altas desde el punto de vista diastólico que el caso previo. También tiene presiones sistólicas notablemente altas, hay un descenso nocturno, igualmente con hipertensión nocturna. No alcanzamos a tener la porción del día siguiente, pero en los valores que observamos en el gráfico se observan definitivamente una hipertensión notoria y una frecuencia cardíaca que está por debajo de 80 latidos por minuto, o sea, debe estar en el rango normal. Si miramos aquí en la gráfica, hay una diferencia importante en este paciente con relación al anterior, y es que ya tiene una presión de pulso alta de 65 milímetros de mercurio. Tiene valores de presión promedio mucho más elevados, con una frecuencia cardíaca promedio normal. Entonces estamos en un escenario donde las 4 presiones de las cuales hemos hablado están altas, tanto la presión sistólica como diastólica, pero la presión media y la presión de pulso también. Eso, desde el punto de vista circulatorio, representa un mayor deterioro de la función arterial comparativamente con el caso anterior. Entonces, dicho así, en la hemodinamia de este paciente, donde ya además de la resistencia vascular sistémica elevada y el gasto cardíaco elevado, ya existe aumento en la velocidad de onda de pulso cercana a los 10 milímetros de mercurio para la edad, o sea, es valor alto para la edad del paciente, con una presión de pulso de 65 milímetros de mercurio, nos habla de un grado mayor de disfunción arterial. Entonces tiene las 4 presiones alteradas con una velocidad de onda de pulso cercana a los 10 metros por segundo, con indicadores de activación simpática también presentes, y es un grado de disfunción arterial mayor que el caso previo. Corresponde a lo que llamamos un fenotipo volumétrico, donde la distensibilidad de la aorta no es capaz de alojar el volumen sistólico y se presenta un grado de rigidez arterial mayor. Aquí está la comparación entre los dos casos que les he ilustrado con el mapa, donde ustedes pueden observar, este paciente tiene 143,98, este paciente tiene 173,108 en promedio, es decir, muy probablemente por la hipertensión tan notable, la aorta
pierde gran parte de su capacidad de distensibilidad, tiene rigidez presente, y eso lo vamos a ver en los valores que estamos observando en la hemodinámica. Básicamente las diferencias que tienen en presión de pulso y el hecho de que haya mucho más resistencia en el segundo caso que en el primero, 1385 dinas contra 1749. Entonces, en síntesis, hasta lo que hemos dicho acá, claramente los subtipos nos dicen mucho de cómo está la función arterial. Si tenemos un paciente con hipertensión diastólica aislada, es muy distinto en su función arterial con relación a un paciente con hipertensión sistólica aislada. Pero igualmente en el medio, cuando hay hipertensión sistodiastólica, es distinto si la presión de pulso está por debajo de 50, si está por encima de 50. El grado de disfunción arterial es mayor entre más alta la presión de pulso. Nosotros hicimos el seguimiento de estos pacientes a largo término en términos de mirar por los años de vida cómo pasa este fenómeno de la función arterial. Y ustedes pueden ver acá, desde los 20 años que empezamos a hacer la valoración de los parámetros cardíacos, aquí estamos hablando de volumen latido, índice cardíaco y también frecuencia cardíaca. Miren cómo el volumen latido y índice cardíaco van disminuyendo a lo largo de los años, como ha sido reportado aquí de nuevo en el mapa, lo podemos identificar, pero tal vez lo que es más importante aún es que la función arterial representada en términos de cómo se comporta la compliance arterial, que está en línea azul, y la resistencia vascular sistémica, que está en naranja, miren cómo se comporta a lo largo de los años. Y hay un valor de cruce hemodinámico aquí hacia los 55 años, donde ya la resistencia es alta, permanente, pero la compliance arterial empieza a caer en forma notoria desde los 55 años adelante. Eso es lo que explica el comportamiento de la presión arterial con los años en el mapa. Y estos pacientes que tienen resistencias altas, pero ya con compliance muy bajas, hacen mucha amplificación de la presión de pulso y disminución de la presión arterial diastólica. Es decir, entre mayor es el grado de caída de la presión diastólica, estamos hablando de mucho mayor compromiso de la compliance arterial y un mayor deterioro de la función arterial. Eso lo derivamos a partir del entendimiento de cómo es la historia natural del comportamiento tanto de la resistencia vascular sistémica como de la compliance a lo largo del tiempo, identificados con el mapa. Y aquí se lo resumo gráficamente. Entonces vamos a tener unos grupos de presión arterial donde la presión arterial es convergente. Convergente quiere decir menos de 50 milímetros de presión de pulso, que esencialmente son los diastólicos aislados y los hipertensos sistodiastólicos, que tienen presiones de pulso bajas, en contraposición con los otros dos subtipos que se llaman divergentes, donde en ambos casos la presión de pulso es mayor de 50 milímetros de mercurio, tanto si es sistodiastólica como si es sistólica aislada. Así que la presión arterial convergente claramente muestra mejor función arterial que los otros dos. Aquí lo resumo gráficamente para que tengamos esa visión donde la presión arterial, cuando es convergente, tiene mucho mayor estabilidad la función arterial que cuando es divergente, donde hay mayor grado de rigidez arterial. Y al medio hay características mixtas que ya vamos a detallar un poco más. Hay un editorial interesante que fue publicado a raíz de nuestros trabajos que muestra por este autor, Benjamin Gavish, que cuando se mira realmente los 4 subtipos, hay diferencias en la función arterial muy manifiestas. Y particularmente la hipertensión diastólica aislada tiene un comportamiento circulatorio similar a los normotensos, en el sentido en que la compliance arterial es alta o es buena, normal, y la resistencia vascular es baja. A diferencia de los otros dos subtipos, tanto la hipertensión sistodiastólica divergente como la hipertensión sistólica aislada tienen la función arterial más comprometida, porque la compliance arterial es muy baja y la resistencia vascular es muy alta. Y eso lo podemos identificar claramente con el mapa. Aquí se los sintetizo para decir que claramente cuando hay valores convergentes de presión, tenemos un escenario en el cual o el
índice cardíaco está alto o la resistencia vascular sistémica está alta, pero no hay rigidez arterial en términos de velocidad y onda de pulso. En contraposición a los otros dos grupos, donde ya tenemos una reducción importante de la compliance arterial y habitualmente rigidez arterial. Aquí están esos patrones. El patrón 1 nosotros lo llamamos cardiogénico porque predomina el gasto cardíaco alto. El patrón 2 lo llamamos de vasoconstricción. El patrón 3 lo llamamos de disfunción arterial mixta porque generalmente es más funcional que estructural. Y el patrón 4 de rigidez arterial. Todos esos 4 patrones los podemos extractar desde los valores del mapa. Aquí les muestro simplemente un par de ejemplos de hipertensión diastólica con distinto fenotipo circulatorio. Uno en el cual tenemos mayor resistencia vascular sistémica, tenemos hipertensión diastólica aislada con alta resistencia vascular sistémica, y otro donde tenemos hipertensión diastólica aislada con alto gasto cardíaco por las frecuencias cardíacas tan altas que presenta el paciente. Hemos hecho un análisis también de cómo es el comportamiento en términos pronósticos. Estos son datos del estudio del NAHANES de los Estados Unidos, donde en un grupo grande de pacientes que tenían seguimiento a 10 años o más, pudimos observar, clasificando con las presiones del consultorio, el comportamiento divergente o convergente y cómo se presentaba esto en términos pronósticos. Y ustedes pueden observar que cuando hay disfunción arterial leve y alto gasto cardíaco, que está en naranja, es un grupo que se comporta pronósticamente similar a los normales, a los normotensos. Pero cuando tenemos los pacientes que tienen disfunción arterial avanzada, con rigidez arterial por alta divergencia en la presión y presiones diastólicas bajas, generalmente estamos hablando de disfunción arterial marcada, rigidez arterial y un peor pronóstico. Y eso es lo que ha sido reportado en la literatura, en varios de los metaanálisis y publicaciones, que entre mayor sea el grado de disfunción arterial y de rigidez arterial, peor es el pronóstico. Aquí, cuando lo segmentamos por los subtipos y fenotipos circulatorios, claramente podemos apreciar ese efecto. Quiero resumir entonces lo dicho hasta aquí para decir que realmente el mapa es una herramienta importante para el diagnóstico no solamente de las cifras de presión arterial, sino para el diagnóstico hemodinámico y de la función arterial de un paciente. Podemos con él no solamente obtener el perfil de presiones arteriales, el grado de elevación de cada una de ellas, el comportamiento día-noche, los perfiles en términos tempranos y tardíos para saber si existe hipertensión de bata blanca o oculta, cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca, que siempre debe ir integrado en el análisis, los valores promedios y 5 fenotipos hemodinámicos que básicamente reflejan la fisiopatología que tenemos subyacente, ya sea cardiogénica, de vasoconstricción, de activación autonómica importante, de fenómeno volumétrico o de rigidez de grandes vasos. Pero adicionalmente el mapa nos da los subtipos que nos dan mucha información sobre la función arterial y nos dicen si hay una función arterial preservada o una disfunción arterial avanzada o hay una condición mixta. Eso lo agrupamos claramente según las categorías del comportamiento de la presión sistólica y diastólica y se los ilustré en varios ejemplos. Adicionalmente, con el mapa hoy podemos obtener la presión aórtica central a través de modelos de cálculo y análisis con inteligencia artificial que hemos hecho, que nos permiten saber a partir de los valores que obtenemos cómo está la función aórtica y cómo está la presión aórtica central. E incluso la velocidad de onda de pulso, como se los ilustré en algún momento, se puede derivar en términos de los valores de compliance y obtener un panel completo del análisis de los pacientes en su función arterial desde el mapa. Así que para terminar, quisiera resumir diciendo que realmente el mapa provee un diagnóstico completo de la hipertensión arterial en el sentido en que no solamente nos da los valores reales de presión del paciente, sus características en subtipos de hipertensión, pero también evalúa la hemodinámica de flujo continuo y pulsátil, analiza sin ondas el flujo y la distensibilidad de la aorta, clasifica los 5 fenotipos hemodinámicos que se pueden dar fisiopatológicamente en los hipertensos, descifra el estado de la función arterial
individualiza el diagnóstico y el pronóstico de los hipertensos, lo cual nos da mucha valor agregado para hacer clasificación e identificación de respuesta terapéutica, que es como en última instancia lo que nos deben permitir estos métodos, dar un mejor tratamiento a estos pacientes a partir de unas características de individualización de sus hallazgos con medicina de precisión basada en este tipo de análisis. Quiero agradecer nuevamente esta invitación y estoy disponible para cualquier contacto y ampliar o clarificar algunos de los aspectos que